Seguimos en la 98.3 en el backup del Redotero y ya estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Enríquez. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Nahuel y Laura te saludan. Buenos días, Nahuel y Laura, ¿cómo andan ustedes? ¿Llueve por Villaguay o no? Sí, llueve un montón. Llueve sobre mojado. No sé. Hermoso, seguramente están desayunando tortas fritas. Ah, no, ojalá. Nos diste en el hambre, donde nos duele. Totalmente. ¿Vos allá cómo estás? Hermoso, acá. Estoy en Paraná y la verdad que está lloviznando, un día ideal para estar en la casa escuchando La Redota, o en Villaguay o por internet en cualquier parte del mundo, ¿no? Qué grande. Bueno, Juan, hoy veníamos hablando de esto, ¿no? Que se cumplió un año de la pandemia, un año donde pasamos por muchas fases y un año donde también nos mostró un parate económico y esta nueva forma de empezar a reactivarla, de cierto modo, a la economía. ¿Vos qué análisis tenés sobre esto? Sí, por estos días vengo un poco preocupado porque pareciera que el escenario de pandemia no se va más. Y lo que se había planificado para este 2021 tenía que ver con eso, con un escenario fuertemente pujante en relación con una pandemia que se iba disipando. Pero si ustedes ven lo que se está dando en Europa, en gran parte de Latinoamérica, la verdad que es bastante desalentador. Igualmente en la Argentina se ha trabajado muy bien con todo el proceso de vacunación, sobre todo protegiendo a las personas en situación de riesgo. Queda mucho todavía, pero hay una marcada diferencia en relación con los países latinoamericanos. Y más allá de eso, el ministro de Economía por estos días estuvo haciendo declaraciones en función de que la Argentina va a crecer un 7% durante 2021. Recordemos que durante 2020 la caída de la economía fue del 10%. No es tanto en función de lo que algunos críticos del gobierno sostenían, que íbamos a estar entre el 15 y 20%. Igual, para la situación en la que se encontraba la Argentina cuando inició la gestión Alberto Fernández, es mucho, ¿no? El golpe de caída de la economía, todavía no se ha podido solucionar el tema del endeudamiento externo, en parte sí con los acreedores, pero queda lo más importante, que es el Fondo Monetario Internacional. Pero siempre se han tomado medidas que tienen que ver con potenciar y sostener a los sectores más vulnerados de nuestra patria. Siempre es poco, porque está el nivel de desastre en que ha quedado la Argentina en los últimos años, que todo parece poco, ¿no? Pero es bueno remarcarlo eso porque algunos por ahí, críticos de Alberto, tratan de equilibrarlo o igualarlo con la gestión de Macri. Si hubiera seguido Macri, seríamos muy parecidos a Brasil, que está totalmente colapsado en términos sanitarios y que no encuentra el rumbo económico. Me parece que Argentina ha logrado sostenerse en este escenario de enorme adversidad. Estamos en un camino del desendeudamiento más que positivo y a su vez las variables, sobre todo sectores como la construcción, el comercio, comienzan a dar sus primeros indicadores. El problema será ahora el invierno, cuando se acentúe la pandemia, cómo va a tener efectos eso en la economía real, ¿no? Pero habrá que buscar todos los mecanismos para ser optimistas y obviamente exigirle a nuestro gobierno que atienda a esos sectores vulnerables, más desprotegidos, como lo hizo el año pasado, quizá de manera insuficiente, pero estuvo presente en el programa social más ambicioso que tuvieron los gobiernos latinoamericanos. Eso hay que dejarlo en claro, que fue el IFE, y también se invirtieron gran cantidad de recursos en los ATP para sostener a las pequeñas y medianas empresas y para cuidar el trabajo de argentinas y argentinos. Recordemos que los índices de desocupación no variaron del 12-13%, digamos, que es lo que recibió Alberto cuando asumió la gestión. Una gestión de Mauricio Macri que duplicó el desempleo del 5% al 11%, más que lo duplicó. Hay que tener en cuenta todos esos indicadores, sobre todo cuando con muchísimo descaro, diría yo, e hipocresía por estos días, el expresidente salió a los medios a presentar su libro Primer Tiempo y a dejar la puerta abierta para un segundo tiempo. Si estuviéramos hablando de un país que tiene cierta conciencia, ni siquiera tendría el piné de mostrarse en medios de comunicación y menos de sacar un libro. Y para colmo, en ese libro está poniendo en valor medidas económicas
patéticas que tomó, como fue el proceso de endeudamiento, como fue la eliminación de retenciones, con lo que eso conlleva en términos de precios para las mesas populares, con lo que fue la eliminación del cepo, que nos desguarneció en términos de políticas internacionales y sobre todo en términos de cuidar los pocos dólares que teníamos. Hay todas unas situaciones de erróneos manejos realizados por el gobierno anterior que todavía no han sido cuestionados por la mayor parte de la población. Totalmente. Bueno, por ejemplo, lo que se ha empezado a ver cuando ahora hay más aperturas, ¿no?, de actividades, es la organización. Por ejemplo, acá en Villaguay el domingo pasado se realizó una feria de emprendedoras, ¿no?, por el mes de la mujer. Y esa organización, que la verdad que fue muy rápida y muy organizada, entre mujeres y entre emprendedores, emprendedoras, llevó a que también la sociedad vaya y participe y apueste a la producción local, ¿no? Esto de empezar a organizarse, los que están más abajo empiezan de una u otra forma a reactivar esta economía interna tan necesaria que se hace falta en la Argentina, ¿no? La economía interna hoy, en la actualidad argentina, ¿cómo está? Y estamos en un proceso de crecimiento, pero que siempre está atado a la capacidad y al poder adquisitivo de los asalariados. Recordemos que en el 2020, cuando hacíamos análisis de este año de pandemia, en términos reales los asalariados perdieron un 5% que se suma al 20% que habían perdido durante la gestión de Macri. Entonces la verdad que el gran desafío, la apuesta central de este gobierno tiene que ser esa, y que no solamente pasa por consensuar con los empresarios o a los estatales aumentarle un porcentaje superior a la inflación, sino, y acá lo más importante, es controlar a aquellos que forman precios, ¿no? Desde la carne, recién lo hablábamos en otra radio, que hoy estamos en nuestros picos mínimos de consumo de carne, de 49 kilos anuales per cápita, cuando llegamos a tener casi 70 kilos anuales en el año 2008, en la gestión de Néstor y Cristina, ya era gestión de Cristina, sí. Pero también a toda esa cadena formadora de precios que monopoliza la producción de alimentos, sobre todo, ¿no? Ahí el Estado tiene que tener mayor rigurosidad y control para evitar, digamos, que se licúen los aumentos salariales, porque si no entramos siempre en el mismo mecanismo. Si el Estado no logra controlar eso, si esta gestión de Alberto y Cristina no logra controlar eso, seguramente no habremos salido de la crisis. Necesitamos que el laburante tenga recursos en los bolsillos para poder salir y consumir. Por ejemplo, a esa feria de emprendedoras que se realizó en Villaguay el otro día y a cada uno de nuestros comercios locales. No solamente los sectores asalariados, sino los sectores populares, sociales, que la están remando y que son el tejido más vulnerable de nuestra población. Totalmente, Juan. Bueno, ha venido los aumentos también de la nafta, ¿no? Esto de pensar que ¿de qué manera controlar todo esto también? Si bien tienen que ser muy rigurosos, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque el gobierno de Mauricio Macri lo que dejó muy empoderado fue estos grandes empresarios, donde hoy están teniendo este poder inclusive de ser, una actitud muy macabra, ¿no? Con una pandemia, una economía paralizada, y que ellos tuvieron la especulación desde el inicio de esta pandemia. No nos olvidemos de eso tampoco, ¿no? Ellos especularon desde el inicio de la pandemia en aumentar los precios constantemente, en que no quieren pagar los impuestos que quieren pagar, entonces van y dicen, bueno, te vuelvo a aumentar de nuevo. O sea, hay ahí una tensión muy grande. Acá lo que necesitamos, y vamos a dejar en claro una cuestión, no es lo mismo Alberto que Macri. Seguramente con Mauricio la Argentina estaría bolsonarizada, con colapso en el sistema sanitario, con una economía totalmente desmadrada, ¿sí? Acá se realizó un proceso de desendeudamiento, se redujeron las tasas de interés, se está tratando de acompañar a cada uno de los sectores de la economía. Ahora bien, quizá los mecanismos, y eso tiene que ver con el consenso de la heterogeneidad que se conformó este frente para poder derrotar a Macri, llevan a que esa situación de consenso que se plantea permanentemente quizá no sea el camino acertado, porque
es como que el poder económico tiene una fortaleza estrepitosa, está, como vos decís bien, muy empoderado, y me parece que hay que ir con todo el rigor y el peso de un proyecto popular a tomar medidas drásticas que tiendan a proteger el bolsillo de asalariados. Si con lo que se ha hecho hasta el momento no se ha podido en los porcentajes deseados, habrá que intensificar. Nosotros lo que debemos demandar como pueblo es un Estado más fuerte, es un Estado más presente. Cuando hacemos las críticas es hacia eso, digamos, a que se controlen mejor los precios, a que se tomen las medidas y las sanciones pertinentes a esos grupos concentrados de la economía que son los enormes y grandes formadores de precios de toda nuestra historia, ¿no? Y que se le dé mucho hincapié a las pequeñas y medianas empresas. Lamentablemente, todo este tipo de cuestiones demanda mucho tiempo de concretar, pero lo que ocurre en estos casos es que las necesidades son urgentes e inminentes, así que habrá que trabajar fuertemente en esto para poner a la Argentina de pie nuevamente. Ojalá el efecto de la pandemia en este 2021 y con todo este proceso de vacunación que se está llevando adelante no sea tan riguroso como fue en el 2020, porque de lo contrario es muy difícil despegar y hacer crecer la economía y llevarle dignidad a nuestros trabajadores y trabajadoras en un contexto tan adverso como este. Nosotros creemos que bueno, que no va a ser de la misma forma de ir cambiando de fases en este 2021, pero que sí van a pedir este cuidado necesario. Y bueno, Juan, agradecerte por haber salido acá en La Redota nuevamente. Te extrañamos el sábado pasado. Y por ahí, bueno, ¿qué mensaje dejar, no, en la sociedad? Esto de, me quedé con esto de decir, exigir por ahí al Estado ser más riguroso en esto de hacer la crítica, digamos, desde la perspectiva de pedir lo que es necesario para la sociedad, ¿no? Bueno, sí, por ahí me parece una última reflexión, disculpa que te interrumpa, pero tiene que ver con eso. Desde los sectores populares, desde las clases trabajadoras, siempre tenemos que reivindicar la política, que es el único instrumento que vamos a tener para modificar la realidad. No existe otro, no va a existir otro. Si dejamos a la política en manos de los sectores empresariales, como pasó en la gestión anterior, las consecuencias las conocemos todos. Entonces, en todo caso, lo que tenemos que hacer, exactamente, es exigir a este proyecto popular heterogéneo que hoy gobierna en Argentina, esos rumbos y esa fortaleza necesaria para poder adoptar las medidas que cuiden el bolsillo de los sectores populares. Por ejemplo, y la última postilla antes de cerrar, en estos días se está tratando en el Congreso de la Nación la eliminación o el aumento del tope del mínimo no imponible de ganancias de 90.000 a 150.000, donde se están incorporando gran cantidad de beneficios, y hay un sector que no es rico, pero que es un asalariado bien pago de la Argentina, que va a dejar de pagar ganancias. Esos son recursos que se van a volcar específicamente al mercado interno para mejorar el consumo y hacer crecer la economía. Esas son las medidas que hay que tomar. Vamos a pasar de un 25% de trabajadores asalariados que hoy pagan ganancias a un 7%, es decir, que el 93% de trabajadores argentinos registrados no va a pagar más ganancias. Y esos recursos que se dejan de contribuir al fisco nacional van a volcarse netamente al consumo, porque no estamos hablando de sectores especuladores, estamos hablando de sectores medios que tienen un ingreso superior al promedio, pero que lo van a volcar en el consumo, y eso va a tener consecuencias más que positivas en la economía. Totalmente. Y otra cosa que me hiciste acordar es que leí por ahí, no me acuerdo, pero en una noticia, que hay diputados que están trabajando diputados nacionales, ¿no?, que están trabajando en empezar a ver el tema del contrabando de los granos, ¿no? Es otra deuda histórica sobre estos grandes exportadores que hacen contrabando de granos y que ahí evaden muchos impuestos y evaden mucha plata que entraría en la Argentina. Bueno, Sí, salió esta semana justamente el Motor Económico, que es la página del Rulo de la Torre, y les solicito a los oyentes que puedan entrar y visualizar esa página, que está muy buena, con interesante información, un informe sobre esto justamente y sobre los puertos. La mayor parte de los puertos argentinos están concesionados y privatizados, y hay un desfasaje enorme entre lo que
se liquida el fisco por exportaciones y lo que realmente se exporta. Entonces ahí, que es un agujero enorme en términos comerciales y con la enorme necesidad de divisas que tenemos en la Argentina, donde el Estado tiene que tener mayor presencia, control y rigurosidad. Esas temáticas que son desconocidas por la mayor parte de la población hay que instalarlas políticamente para exigir, porque eso termina teniendo consecuencias directas en el precio de los alimentos que nosotros pagamos en el supermercado. En el circuito de la economía todo tiene que ver con todo, entonces si no podemos controlar el comercio exterior, esos excesos de exportación terminan siempre afectando en los precios internos y obviamente el bolsillo de los sectores populares. Así es, Juan. Y otra cosa que me quedó resonando, lo que vos decías, el tema del impuesto a las ganancias, también contarle a la sociedad que si bien hay trabajadores asalariados que pagan los impuestos a las ganancias, hay otra parte de la sociedad que debería pagar impuestos a las ganancias y que no la está queriendo pagar, ¿no? No es que solamente... El Poder Judicial, por ejemplo. Por ejemplo. Que es hoy quizá el poder más deslegitimado que tiene la Argentina, y bueno, ahí me parece que no solamente hay que exigirle al Estado, me parece que hay que conformar un sujeto político histórico que demande esos cambios, como ha sido el colectivo feminista durante los últimos años, que se han podido generar conquistas, pero porque hubo una organización popular que sostiene y reivindica estas luchas. Bueno, al pueblo mismo también, todas las situaciones de injusticia, de desigualdad, de incongruencia, de mal manejo, hay que salir a la calle y plantearla, generar conciencia en las plazas, en los barrios, en los clubes, en las escuelas, en las universidades. Nuestra población tiene que ser un sujeto político activo y no mirar la historia por televisión, sino participar de la realidad de la vida política todos los días, en la calle y en los lugares donde haya que generar las modificaciones desiguales en nuestra patria. Así es, Juan. Bueno, qué hermoso despedir así. Así que bueno, muchas gracias por esta columna, y decirte que te quedes prendido a la redota porque ahora se viene una nota con un compañero histórico, así nos lo... La escucharemos. Y artiguista. Un abrazo, reivindiquemos a Artigas siempre, y bueno, la mejor nota para ustedes ahora. Gracias, muchas gracias, Juan. Abrazo, Juan. Adiós.